¿Cómo están, hermanos, amigos? Que Dios les bendiga. Siempre es grato estar con ustedes como cada ocasión, fin de semana, donde como iglesia del Señor nos congregamos y el pueblo de Dios se reúne en diferentes partes del mundo para honrar, agradecer y exaltar a Dios Todopoderoso por sus maravillas y por todo lo que Él hace con nosotros cada día. Es más, nosotros como creyentes esperamos que Él venga de nuevo a buscar a su pueblo y así instaurar y inaugurar su reino donde va a reinar la paz y también la justicia. Son parte de las palabras, las frases que los escritores bíblicos registraron por inspiración para que el pueblo de Dios de todas las generaciones pudiera tener siempre esperanza y confianza en que Dios tiene el dominio y el control sobre todo lo creado. Muy bien, como es nuestra tradición, nuestra costumbre, nuestra intención en el día de hoy, es compartir la palabra del Señor allí en la epístola del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, los versículos 14 al 16. Lo leemos, dice así la palabra del Señor: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencias ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay muchas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El tema que vamos a comentar el día de hoy es esperando la salvación, esperando la salvación. La palabra del Señor en reiteradas ocasiones, Dios hablando a través de los escritores inspirados por el Espíritu Santo, dejaron huellas, testimonios, textos, personas, situaciones que muestran a Dios como el único Salvador del mundo. Es Dios quien salva a la humanidad, es Dios quien salva a las generaciones, es Dios quien salva a personas, es Dios quien salva a familias. Y en ese aspecto, los escritores sagrados ponen el énfasis y la atención en que la ayuda, la intención, el propósito, el objetivo de Dios siempre ha sido salvar a toda la humanidad. El segundo elemento importante es que no hay una persona, no hay un individuo, un rey, un profeta, un sacerdote, un agricultor, un edificador. No hay ninguna persona que en la historia del plan de redención o en el futuro del plan de redención vaya a ser la persona que haya hecho la obra más grande por el hombre. No hay ninguno de ellos. Todos los hombres y mujeres mortales en el texto sagrado, nunca ninguno de ellos pudo cumplir, ni cumplió, ni cumplirá, seamos más enfáticos, ni cumplirá la obra magnífica, sublime y maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él es la persona que se define, y lo definen los escritores sagrados y él mismo también, de que Él es el camino, que Él es el Salvador, que Él es el Redentor, y que su nombre está estampado con letras de sangre, que es el único Salvador de toda la humanidad. Estas dos ideas son las que se repiten en todas las Sagradas Escrituras. Dios salva a la humanidad y Jesucristo es el único Salvador. Ahora, en el texto que acabamos de leer, hay tres deberes que le competen al creyente con respecto a esperar la salvación. En primer lugar, está su responsabilidad personal. Cada creyente, cada hijo de Dios, tiene que actuar y responder creativamente en obediencia a lo que el Señor Jesucristo ha hecho por él. La Escritura señala de que hay que esperar al Señor
esperar la redención. El autor de Hebreos llega a decir que la salvación se tiene que cuidar porque es el acto más sublime y más importante que Dios ha hecho por el hombre. Usted y yo tenemos que cuidar, valorar y estimar y velar cada día para que esta salvación que nuestro Dios Todopoderoso ha hecho, nosotros le demos la dignidad y el aprecio que ésta tiene. Así también indica que la vida, la ética, la moral, la conducta del creyente tiene que estar en armonía con los principios normativos que el Señor y la palabra del Señor tiene para cada creyente. Es decir, la santidad. La santidad tiene que ver con vivir conforme a los principios que Dios ha establecido. Los principios, las verdades, las normas, los consejos que las Escrituras registran y están escritos allí, están probados, demostrados, que quienes los practiquen o los ponen en práctica o en ejercicio o los aplican a su vida personal, son saludables, son benéficos y traen la prosperidad del creyente. Al mismo tiempo, significa que hay que caminar en paz. La paz del Señor o el vocablo shalom, que es la palabra hebrea para paz, es el encuentro entre la persona y Dios. Más que una paz de carácter horizontal, es una paz vertical. ¿Cómo el hombre puede estar en paz con Dios si no ha si no ha pedido el perdón por sus pecados? Es Dios quien viene a perdonar nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados y todas aquellas cosas que hacemos y que violentan al Dios Todopoderoso. En segundo lugar, esperar la salvación significa vivir con sabiduría. El apóstol Pablo da a entender de que Dios es paciente. El apóstol Pedro escribe que Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El texto de acá, de 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. El único propósito, el único objetivo, la única finalidad que Jesucristo tuvo para venir acá a este mundo es para salvar a la humanidad. Hombres y mujeres están en los ojos de Dios para salvarnos, para liberarnos, para rescatarnos, de modo que cuando venga el juicio de Dios sobre la humanidad, no seamos condenados, sino que seamos salvados, porque aceptamos al Salvador de toda la humanidad, cuyo nombre es Jesucristo el Señor. Ahora, el apóstol Pablo habla en otras epístolas acerca de la grandeza del Señor. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, y las 13 epístolas que él escribió, son un registro evidente de la grandeza de Jesús y cómo las iglesias tienen que vivir teniendo como fundamento a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro es quien habla acerca de cómo el Señor ha dotado de una sabiduría extraordinaria, única y especial y singular, cómo Pablo escribe las indicaciones y consejos y normativas de cómo tiene que vivir la iglesia y cómo él presenta a Jesucristo por sobre todos los hombres comunes. Es importante entender esto porque la sabiduría que tiene Pablo no tiene que ver con la sabiduría terrenal humana, sino que tiene que ver con el plan de redención que Dios ha ideado para que las personas se salven. El evangelista Lucas, médico, que fue compañero de Pablo en sus viajes misioneros, él escribe en su obra magnífica del Evangelio de Lucas y también en el libro de los Hechos, y habla en 3 ocasiones acerca del gozo que hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. Las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido no son más que una evidencia narrativa, figurativa, de cómo esta forma y manera de instruir y enseñar, la parábola habla acerca de cómo el Señor, en su misericordia y en su amor, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, para terminar, el valor de las Escrituras. El versículo 16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas
De estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El valor de las escrituras se sustenta especialmente en que han sido inspiradas por el Espíritu Santo. 40 autores de diferentes culturas, de diferentes preparación, conocimiento y experiencia de vida, fueron usados por el Espíritu Santo en un periodo de 1600 años aproximadamente para escribir la voluntad de Dios y el plan de Dios, que en este caso era la salvación y es la redención humana. Por lo tanto, las personas hoy día y también en otros tiempos y épocas, desde el siglo primero en adelante, y es posible que muchos más adelante también, han intentado confundir, enredar y también tergiversar las Sagradas Escrituras para acentuar algunos temas que no son importantes. Lo más importante para Dios es la salvación de usted, de su familia, de sus hijos, de sus nietos. Jesucristo nuestro Señor vino a este mundo a morir en la cruz por nuestros pecados para dar salvación. Por eso es que el autor bíblico y los escritores sagrados insisten que Jesucristo es el único Salvador de todos los hombres. No hay otro nombre más importante, más trascendente que pueda redimir al hombre de su condición del pecado original. Todos nacemos siendo pecadores. Todos tenemos esa tendencia hacia lo malo, a actuar en manera escondida. Pero Dios, que ve todas las cosas, no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Usted y yo necesitamos a Jesús, que Él venga a nuestro corazón, que Él cambie nuestra mente y nuestro corazón y nuestra forma de vivir para Dios. Yo no le hablo de una religión, le estoy hablando de Jesús, de la persona de Jesús. Por lo tanto, el Señor es Dios quien le ama, es Dios quien viene y está golpeando la puerta de su corazón para que usted le abra su corazón al Señor y deje entrar al Espíritu Santo de Dios en su vida, quien le dará la vida de la salvación. Por eso la Escritura dice, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y en ningún otro hay salvación que es en nuestro Señor Jesucristo. Que el Dios Todopoderoso te bendiga ahí en tu habitación, en tu casa. Haga una oración. Incline su rostro y repita conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, pido que tú me perdones, que salves mi vida, que me ayudes a ser una persona conforme a tu voluntad y te reconozco como el único Señor y Salvador de toda la humanidad. Sálvame, Señor, perdóname y ame a tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te dé la gracia, la sabiduría. Busque ahora una congregación cristiana, lea la palabra del Señor y ore cada día para encontrar a través de la oración la buena, agradable y perfecta voluntad para su vida. Que Dios te bendiga. Bendiciones.